Esta es una jaula para criar pupas. Lo que vemos acá son pupas de Phoebus zenae, la mariposita amarilla. Aquí, cuando la oruga tiene cierto tamaño, la oruga es el gusano, ella sube y adopta la posición de la cabeza hacia abajo, como una especie de U, y se empieza a transformar en pupa. Las del color verde son pupas recientes. Las que tienen el color más rojo o un poquito más oscuro, ya son las pupas que están a punto de salir la mariposa. La pupa de mariposa diurna es muy diferente a la pupa de mariposa nocturna. La mariposa nocturna come en el árbol la oruga y después se baja del árbol y busca el sustrato o hojas, entonces hace esto. Esta es una oruga de mariposa nocturna, está aquí porque esto es un sustrato y ella se va a transformar. Empieza a transformarse y entonces se transforma en esto. Estas son pupas de mariposas nocturnas. Son pupas de manduca, le llaman a esta especie. Entonces es muy diferente a la mariposa diurna. Esta oruga lo que va a hacer es empezar a transformarse acá adentro en el sustrato y convertirse en esta pupa. Es muy diferente en la transformación de la mariposa nocturna a la mariposa diurna, son diferentes. Esta es nocturna. Estas son nocturnas. Y estas que tenemos acá Son diurnas. son diurnas. Las pupas son diferentes y su periodo de transformación es muy diferente entre las diurnas y las nocturnas. Una preguntita. Las orugas que tienes acá, ¿las capturaste en otra, En otra planta hospedera. en las plantas hospederas? Buscándolas, ya uno conoce, hay que buscarla en las hojas más tiernas, las hojas que van retoñando, ahí donde ellas depositan sus huevos y ahí van saliendo las orugas. Bueno, estas pupas que tenemos acá, ¿cuánto tiempo tardan aquí en este proceso de pupa? Estas Bueno, que en tenemos acá. el mismo momento en que se forma la pupa, algunas especies, por lo menos la Phoebus está durando unos 8 días exactamente. A los 8 días empiezan a salir ya las maripositas de ahí. El caso de estas, las nocturnas, es más demorado. Estas pueden durar hasta 15, hasta 18 días para De transformar. esto que tienes ahí, sale la mariposa ya. Es la mariposa nocturna, o esfinge. Estos son de mariposas nocturnas. Si lo ven, se mueve. Ah, sí, Mira. vea que... Bueno, entonces aquí se ¿Cómo se transforma. mueve? Entonces, para criarlas hay que tener los recipientes adecuados y saber su ciclo biológico, cómo hacer para poderlas transformar, porque si las colocamos aquí se pueden morir. Ellas necesitan enterrarse en un sustrato para poder convertir en pupa. ¿Y qué come? Ya cuando se transforman, cuando ya se van a transformar, ya ahí la oruga deja de comer, ella misma busca y empieza a encogerse y a enterrarse. Entonces esta se la encuentra uno en las hojarascas, en el pie de los árboles. Su ciclo de Bueno, a los 8 días pasan de pupa a mariposa. a mariposa. Una vez salen las maripositas aquí, ¿qué haces con ellas? Una parte se libera y la otra para el mariposario. Hay que ir preservando la especie. Hablando de la comercialización, ¿qué es lo que se comercializa en este caso? ¿En qué fase se podrían comercializar los insectos? Bueno, tiene varias... Las mariposas tienen varios puntos de venta, podríamos decir así. Se puede vender la pupa. Esto es lo que es, la pupa se vende. Se vende ya la mariposa viva, la utilizan para eventos sociales, se venden en sobre y se meten en neveritas de icopor con sobre y se le coloca hielo cuando van muy lejos. Se venden también disecadas y también se utilizan sus alas para hacer aretes con alas de mariposa. Se hacen collares también, se hacen pulseras, se hacen cuadros y se vende la pupa, prácticamente lo que más utiliza la mariposa.